Buenas noches. Es un día como muy especial. Para la facultad, en realidad, para el ritmo, pero quiero decir, tenés una representante fiel de primer año, o sea, a ver, de la facultad, o sea que tenemos que decir que tenemos a alguien acá, tenemos a alguien de la facultad. Pero julio es un mes fatal porque es mes de exámenes, exactamente, vos ya la tenés re clara, entonces por eso, muy bien, ahí está. Y no hay clases que generalmente nosotros sumamos a todos los estudiantes. Y los docentes obviamente están tomando los exámenes por suerte. Si no tenemos que tomar nosotros los académicos de exámenes por ellos. Así que por suerte también están. Eh, pero nada, yo decía, estamos los importantes porque realmente estamos acá en esta posibilidad los que estamos. eh, les decía yo, que ya que somos pocos, vamos a darnos más el lujo de no solamente de contarles y presentar junto con María Gloria el libro de Lila, y la importancia que tiene este libro, la verdad, realmente, porque conjugás varias líneas, sino que también voy a contar por qué conjugo una línea muy importante. Pero creo que ya todos te conocen que sos licenciada en psicología, que sos mendocina, que te recibiste en la Universidad de la Aconcagua, ¿no? ¿Estaba Hugo en ese momento de gestión? No. No. Bien, estuvimos después, estuvimos trabajando mucho con Aconcagua para el tema de la acreditación de la carrera de psicología. Fue una de las universidades, ustedes saben que, les cuento cortito, cuando la ley de educación superior ingresa a nuestro país, hay una sola ley y toda la educación siempre tiene leyes, por suerte, educación superior nunca tuvo una ley, porque siempre está la fuerza de la autonomía. Cuando hace una ley, en el año 95, después ponen la figura de acreditación de la carrera de psicología por una carrera de riesgo. La verdad que en realidad, primero en el 2002 pusieron acreditación para todos, medicina, todas las carreras, porque montan ciertos sistemas de creencias, siempre vieron por las dudas. Ingeniería, farmacéutica. Y nosotros hicimos los psicólogos una presentación para poder decir que somos una carrera de riesgo. Y así la ganamos, la pulseada, en el 2004, y una de las universidades, nos juntamos todas las universidades privadas y estatales, fue la Aconcagua. Así que por eso muy fuerte. Hugo Lupianes, exactamente, Hugo Lupianes, exactamente. Sí, bien, por eso te consultaba. Bueno, después hiciste el doctorado acá, exactamente, ¿no? Muy bien, y se recibió con la tesis que es parte de este libro, ¿verdad? Exactamente. Y aparte estás colaborando también en el doctorado actual en todo el área también de escritura. Bien, muy bien. Porque unís tus dos pasiones que también tienen que ver con la literatura, con la escritura y obviamente el psicoanálisis y la psicología, obviamente. Bien, muy bien. Y tengo acá también que has trabajado que eso me encantó también, en el Consejo Provincial de la Mujer, exactamente, Mendoza. También que ganaste una beca en la OEA, ¿no? También todo el rubro de mujer te gusta mucho. Mujer, salud y educación, sí. Buenísimo. Buenísimo, muy bien. Así que eso también les voy contando que fui pispeando, que trabajaste el tema de adopción en un juzgado, importantísimo, y que realizaste la residencia en el hospital allá en Mendoza, ¿verdad? Hiciste la residencia en salud mental. En el Hospital Pereira, muy bien, exactamente. Digo, otra de las pasiones que es salud mental. Muy bien, bien. Bueno, esto era para presentarla, fuimos haciendo una parte más interactiva para presentarla, exactamente. Y vos, María Gloria, tuviste que ver en la tesis de Lila. Sí, junto con Eduardo Tesoro. Esa. Ajá, muy bien. El cosito ese, vamos por ahí. Ahí, ahí está. Bueno, tuve el placer con Juan Eduardo Tesone, compartimos la coordinación de la tesis, que fue una experiencia muy linda, realmente. Muy, muy apasionante. Bien, buenísimo, muy bien. Digo esto porque les contamos para que se animen, me imagino, para el tema del doctorado, o te vamos contando, no sé los demás si han participado de esa experiencia, pero bueno, uno cursa el doctorado, pero después tiene que recibir el tema, que es un punto no menor, y a su vez de elegir un tema, tiene un director con una codirectora. Y entonces María Gloria tuvo la suerte, está bueno elegirte a vos, ¿no es cierto? Y acá estamos aparte de una situación fuertísima, porque yo fui después de la directora también, antes de la directora de la tesis de María Gloria, así que estamos todos exactamente en conjunción, así muy bien, planetaria, vamos muy bien. Bueno,
Si les parece, vamos a comentar ambas dos y después vamos a entrar como una interlocución con vos para el tema del libro, más allá que vos cuentes y nos cuentes. ¿Queda claro? Bien. Le decía porque es muy importante en la facultad, y acá, perdónenme, a veces algunas autorreferencias. En la facultad nosotros tenemos los graduados de psicología, yo soy graduada, queda claro, tatuada por la universidad por las dudas, por la facultad, pero sobre todo en psicología y psicopedagogía. La miro a Marisa, quien coordina, fue directora de la carrera de psicopedagogía hasta hace unos meses, así que también, graduada también de acá. Tiene un área muy importante, te lo voy diciendo a vos que estás estudiando acá, hija, en el área de evaluación. Evaluación y diagnóstico, yo te diría que somos la universidad pionera, fuerte y muy fuerte en todo el país y ahora en Latinoamérica y en todo. Y la verdad, dedicamos muchas materias para el área, en exploración, en proyectivas, aplicada, en todo contexto de edades. Entonces, justamente yo decía que por eso le vamos a pedir varias veces que haga la presentación a Lila, por eso viene poca gente, porque cada una va a tener mucha gente, en total de todas las presentaciones que le voy a pedir que haga Lila, exactamente, porque soy docente también en la carrera de evaluación, acá en la facultad, especialización en evaluación y diagnóstico, donde está Susana Russo, y me parece importante que los estudiantes también conozcan parte de lo que es este recorrido tuyo con una técnica, y en realidad vos fuiste descubriendo otras aristas, pero también podemos, una de las preguntas, ir anotándonos si es una técnica, si es una estrategia, qué, para trabajar. Pero digo, en el área de evaluación, por eso me pareció un desafío, es muy importante el tema de la autobiografía. Entonces, digo, para meternos, me parece que lo importante y lo interesante es que en el libro pueden encontrar, primero, no solamente el formato de lo que fue su tesis, ¿no? Sino que lo que es muy importante, me parece, es lo que explora y su trabajo metodológico que hiciste para probar que esta estrategia o esta técnica, que después vamos a preguntar y a debatirnos, pueda tener sentido de lo que ella quería buscar. Entonces está tu metodología también, está tu parte de cómo hiciste el abordaje, el entramado, de pedir. Pero a su vez, la verdad que es una estrategia buenísima también para hoy, para trabajar. A mí yo quiero confesar que me dejó muy buena la posibilidad, sobre todo con adolescentes y con jóvenes, pedirles que escriban sobre su autobiografía. Y entonces ahora sí, si les parece, voy a mechar con partes exactas del libro para no ser, pero digo, me pregunta si es una técnica o es una estrategia. Segundo, meternos en conjugar lo que a vos te gusta entre la psicología y la literatura, que también me pareció importante, ¿no? Eso que vos combinás y que lo mencionás también y que está mencionado obviamente. Y que siempre hablamos, y la segunda parte que dice el libro dice un acceso al inconsciente, o sea que te metes de lleno, y me encantó, no me pareció nada ingenuo, ¿no? Sobre el tema de un acceso a, ¿no? Meterse en la parte del inconsciente directamente. Bueno, más allá que está bárbaro porque está el comentario del prólogo de María Gloria también, por supuesto, ¿no? Bien, justamente literatura y psicoanálisis, y empezás a abordar primero a los que en la rama de, como Ezequiel Campos, o como todos en la rama de lo que es la evaluación, fueron pioneros en empezar a hablar de este planteo que yo hago de técnicas o no técnicas. Y a su vez, hablas de la palabra exploración. Vos decís el abordaje de la autobiografía para poder explorar, decís exactamente, reflexionar sobre su propia historia personal. Y decís algo que me parece también para destacar por las dudas, ¿no? Dice, los entrevistados podrán manifestar el efecto que sintieron, obviamente, tristeza, angustia. Podrán decir qué estado psíquico han transitado, estuve poco, pero no podrán relatar cómo lo procesaron psíquicamente. Y a mí esto me pareció interesantísimo, ¿no? Porque está hablando y apelando de que seguro podemos escribir sobre nuestros procesos, seguro podemos decir cómo fue en la intensidad, pero eso que nos da el pie para el análisis es justamente el trabajar decididamente en el proceso, o sea, meterse en esto, por eso te decía lo del acceso al inconsciente. También vas a mencionar que me parece exquisito el trabajo entre Kohut y Anna Freud, distintos autores que me parece también muy meritorio, y recortás viñetas, lo cual hace muy, pero muy bonito en la lectura del libro, porque están las viñetas de lo que fue todo lo que fue tu muestra, tu caudal, obviamente entonces cuidando a lo que se ha cuidado en el consentimiento, me imagino, pero aparece muy fuertemente poder sacar cómo poder transformar desde ese texto de la autobiografía la interpretación y los datos, ¿no?
Y me parece que está buenísimo porque se transforma también en una participación como una novela. O sea, el sujeto que narra su fotografía termina siendo una novela y esa novela es trabajada en análisis. Con lo cual, también está buenísimo que está trabajado totalmente lo que sería la técnica psicológica y el recurso literario. Entonces, la verdad que realmente también trae no menor diferenciar entre un recurso literario que va a utilizar el sujeto que escribe, y por otro lado, lo que va implicando el entramado para analizar y para trabajar. En otro lado dice, es necesario considerar que la escritura está trabajada por la concepción del sujeto de cada época, ya que en ella se reconstruye la vida de una persona, transitando los ideales de la época y del contexto histórico. O sea que me pareció espectacular que a través de las fotografías, la verdad que no podemos dejar de encontrar que también se está describiendo una historia y también se está describiendo un contexto. Y que son epocales también, ¿no? Y que cuando uno se retrotrae, ese contexto que va a contar también está referenciado a una época que influye terriblemente también en el vocabulario, ¿no? También. Después también tenés un capítulo dedicado a esto que les decía, la escritura de la autobiografía como técnica, y la verdad que nosotros tuvimos la dicha también que viniera a la facultad y que estuviera apoyando ciertas clases Renata Frank. Renata Frank actualmente vive en Estados Unidos. Renata Frank es fuerte también en el área, obviamente, de las técnicas y también retoma la técnica de autobiografía. Y le parece en la orientación vocacional como lo nodal. Va a decir, hay muchísimas técnicas, ustedes vieron que los procesos de orientación vocacional traen muchísimo abordaje hoy diagnóstico, muchísimas técnicas han avanzado, sobre todo porque es una elección, hay que hacer una orientación, es un proceso acotado, diferente del proceso analítico. Y para mí ha sido Renata Frank, lo va a traer como una técnica y tiene muchísima bibliografía que a su vez actualiza a todas las otras bibliografías de los que habían hablado de autografía. Con esto que quiero decirles, Lila, vos te transformaste en la secuencia de estos autores y en la actualización también de la técnica. Así que me parece buenísimo y te cuento que a través de una amiga de ella, Beatriz Mercado, le he dicho si no la podemos contactar, aunque esté mayor, para mostrarle y que tenga el libro tuyo para que lo tenga en Estados Unidos también. Así que en eso también me encuentro, te aviso por las dudas, ¿no? Pero porque me pareció justamente, también tenés un abordaje a partir de la técnica en los abordajes neuropsicológicos y me pareció como también muy importante, porque obviamente está la narración y está el escrito. Y está si lo trae a mano, si lo trae en la computadora. Digo, podés meterte en lo que también sé que le dijiste a Marice, que sería interesantísimo, en lo psicopedagógico también, ¿no? Porque hoy todo lo que es lectoescritura y escritura, la verdad que está muy demandado, porque con este tema de las redes y con todo este tema, obviamente, de la inmediatez, algo que vemos muy en los estudiantes afectados, pero muy, es la comprensión lectora, obviamente, y por supuesto todo el tema de las dislexias, de las disgrafías, muy fuertemente. O sea, estudian y parecen entender una cosa y después trabajan otra y el rendimiento está afectado muy directamente. Así que pedagógicamente creo que lo transformaría esta técnica, te aviso, te voy avisando, tengo malas intenciones, sí, te voy avisando, ¿no? Porque, claro, porque me pareció que tiene muchísimos más aportes, vuelvo a repetir, escribir no es tan común, al menos para mi generación dinosautística no es tan común, ¿me entendés? O sea, a ver, nosotros escribíamos muchísimo, teníamos nuestro diario íntimo, teníamos que leer, teníamos que escribir por todos lados, nos encanta el cuaderno. Hoy, ¿qué tienen hoy, perdóname? ¿Tienen cuaderno? Exactamente, ¿me entendés? Y decís, esos retros, el otro día fui, vieron, la universidad también tiene en Virasoro, un campus, y estamos poniendo las carreras allá también. Y llego a un laboratorio que está, por el momento está veterinaria y agronomía, y había un pizarrón de los de tiza. ¡Wow! Le tuve que sacar fotos, porque algunos ni van a saber qué es esto, ¿me entienden? O sea, y había gente tomando apuntes en cuadernos. Yo dije, bueno, ¿no? Yo me acuerdo que yo tuve la suerte de tenerlo como docente a David Malaski. Y David sabía que grababa las clases porque tenía miedo de perderme algo. Por ahí dije mi neurosis fuerte, grave. Y le grababa, ¿me entendés? Venía con Clara, con su esposa, obviamente, y era un deleite escucharlo directamente. Yo tengo algunas grabaciones que son unos sueños, o sea, de psicoanalistas, ¿no? Lo tuve a Raskoski, el padre, no tengo un montón de cosas, ¿no? Bien, como tengo a Nacio, como tengo a varios, porque también... Y él decía, sí, ¿por qué no tendría problema? Hoy me imagino que cualquier docente nos agarraría el tema legal, empezaría la paranoia, cómo me graban, pero bueno, ¿no? Que se hace un poquito, pero no importa, le vamos a decir que no. Obviamente,
Exactamente, tal cual. Pero bueno, me parece que también, digo, tiene que ver con meterse honesto, pedirle algo a un paciente hoy que escriba, no sé si tenés en clínica con adolescentes, pero debe ser fuerte también, ¿no? Y también me pareció interesante para que nos cuentes. El libro también trae y ayuda, que me pareció interesantísimo, te digo, por eso me parece un libro para tener en las materias de técnicas, porque tenés un capítulo directamente de las dimensiones de análisis, pero te lo tenés muy bien cuidado. O sea, los aspectos formales, o sea, digo, está descripta absolutamente toda la técnica y me parece importantísimo eso, porque, vuelvo a repetir, es para dar elementos de una generosidad. No solamente contás tu investigación, sino que decís por dónde va el camino. Hablas sobre vocabulario, hablas, ¿no es cierto?, de los datos de la grafía, de tipo de verbos, los tiempos verbales, que me encantó, la presencia de errores. O sea, nos das muchísimos datos que me pareció sumamente interesante. La verdad que a mí, confieso, me encantó el libro, me pareció alucinante, pero también te animás a meterte con el nombre propio, que también es un tema para seguir trabajando, ¿no? El año pasado se reeditó acá en la Argentina a nivel español El niño de reemplazo, que es de Porot, un libro muy interesante. Obviamente estaba solamente en francés, adelante en francés. Y bueno, también hablamos de todos los autores que hablaban en nombre del nombre propio y la importancia. Entonces digo, me parece importantísimo también como destacarlo. Te estábamos esperando. Sí, muy bien. No, por favor. También te dedicas otro capítulo al tema de la memoria, porque claro, cuando vos pedís absolutamente, ahí empieza, más allá que todos sabemos qué recordamos y qué no recordamos y cómo lo recordamos, es un tema interesante hacer una retrospección para poder poner, ¿me entendés? Y por dónde empezar, ¿no? Al menos yo he tenido pacientes, porque me he intentado aplicar, que empiezan, pero empiezo por cómo, y no, o sea, a ver, ¿y qué tengo que decir de mí? ¿Qué digo? Lo que yo siento, lo que sé que fue, viste, o sea, a ver, me parece muy fuerte también lo que despierta en sí mismo algo más atrevido, la consigna. Así que también me pareció como para destacar lo que trabajás de la misma escritura, la memoria ya lo dije. Digo, yo los invito, por supuesto, al cuidado desde el psicoanálisis, ¿no? Digo, obviamente que yo hablo de la parte de la técnica porque me pareció maravilloso, pero también está pero muy bien cuidado. Todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Y después, aparte de viñetas o de meternos, que si estaba trabajando todo lo que es las confesiones de San Agustín, todo lo de Rousseau, y digo, me parece también pero muy interesante, como los datos al paso, ¿no? Lo de confesiones de San Agustín, bueno, yo al menos me encanta, queda clarísimo, ¿no? Por las dudas, y creo que fue un escritor y en literatura, más allá del credo que uno pueda tenerle, ¿no? De una orientación, bueno, un escritor de esos como fundamentales para poder haber leído y tener, pero a su vez traer a Rousseau también, digo, por donde sea, ¿no? Suma un montón tu libro y lo recomiendo especialmente, y creo que, vuelvo a repetir, hay varias aristas donde lo incorporaría como para poder ponerlo, ¿no? Después te voy a decir, después que nos cuentes de la tapa, o sea, yo te voy a pedir lo de la tapa, lo de estrategia, si querés le damos lugar a María Gloria para hablar, y después ya empezamos a dialogar y hacerte preguntas, si te parece. ¿Mm? Dale. Bueno. Bueno, yo había preparado unas palabras escritas, pero viendo cómo dialogó Gabriela, me parece mejor charlar con ustedes así, tomando, digamos, muchas dimensiones de donde se mira este trabajo. Me interesa muchísimo lo cuidadoso que fue el trabajo. Rescato, como dice Gabriela, desde el psicoanálisis, cómo tomó los autores que articula adecuadamente, ¿no? Los aportes de Freud, de Lacan, de Pierre Lanier, ¿no es cierto?, de Bion. Ella va como Winnicott, cuidadosamente mostrando, digamos, los aportes de cada autor, logrando una articulación rigurosa donde no quedan contradicciones que no permitan la interpelación, sino que al contrario, generan preguntas, ¿no? Yo creo que no puedo dejar de pensar que cuando una persona se detiene en su vida para escribir sobre la autobiografía, está como muy bocante en ella, muy fresca, la revisión de su propia historia también, ¿no? Es decir, se anima, nadie anima a otro a un precipicio al que uno no se haya arrojado, ¿no? Entonces, creo que, como decía Gabriela, que se nota en esta escritora que es Lila,
su pasado como psicóloga, psicoanalista y persona que sabe de las técnicas también. Porque yo creo que acá hemos trabajado arduamente, Juan Eduardo Tizona y yo, porque en mi formación, como decía Gabriela, también ha sido muy fuerte las técnicas de exploración. Valoro muchísimo en mi trabajo eso, ¿no? Sobre todo quienes hemos trabajado en hospital, sabemos cuánto nos sirve, digamos, para el aporte psicológico y psicopedagógico conocer técnicas. Muchos psicoanalistas, por alguna época en la Argentina, que no se valoraba tanto la formación en técnicas, y parecía como enemiga la formación psicoanalítica de la formación en técnicas. Si bien yo, que trabajo en investigación, siempre digo todo lo que han aportado las técnicas en nuestro medio muy ricamente trabajadas para generar evidencia empírica de muchos conceptos psicoanalíticos. Lo que pasa es que muchos psicoanalistas que no conocen, por ejemplo, el TAT, no conocen el CAT, el TRO, no, lo han visto así, pero nunca han visto su eficacia en el diagnóstico y en la clínica. Entonces tiene mucho valor que una persona con una rigurosa formación psicoanalítica se preocupe y se anime a mostrar una técnica, ya, como dice Gabriela, una estrategia, pero que en definitiva un instrumento de exploración del inconsciente. Los que sabemos de técnicas estamos acostumbrados a hablar de esto con respeto y sabiendo que es un valor muy grande que tenemos. Bueno, los que tienen una formación solamente de escuela psicoanalítica por ahí desconocen esto. Entonces les parece que hablar de técnicas de exploración es como estar en contra. Eso no es psicoanálisis, podría decir alguien, ¿verdad? Entonces, esta técnica muestra que sí, que el psicoanálisis tiene un encuentro fecundo con la técnica de exploración, yo les diría una dialéctica interesante, porque lo que uno lee en la teoría lo va a buscar a la práctica, y en esa técnica que construye da más aportes a la teoría. Aporta evidencia y aporta nuevos caminos para seguir investigando. Entonces a mí me parece que esto, desde ese punto de vista, ha sido una tesis y es un libro valiente, que hace falta que se lo lea como lo leyó Gabriela, con una actitud abierta, valoradora, donde no están reñidos el psicoanálisis y la técnica, sino que se encuentran fecundamente, ¿no es cierto? Entonces me parece un aporte muy grande desde mi historia, de mi formación como psicóloga y como psicoanalista. Esto me parece un aporte muy, muy interesante. Por otra parte, a una persona, cuando yo también he trabajado muchos años en mi vida en orientación vocacional, y digo, cuando una persona se decide a seguir una carrera como psicólogo, como psicopedagogo también, es una persona que siente que lo que una persona percibe de sí mismo y de su historia es valioso para comprenderla y para ayudarla. Que detrás de mucho sufrimiento psíquico hay una historia que no ha sido absolutamente bien diferenciada, dimensionada. Hay historias de desencuentros que podrían haber sido encuentros y lo pueden ser cuando uno los revisa. Cuando uno los revisa en un espacio creativo, como es el análisis, como es la psicoterapia psicodinámica. A veces como es un psicodiagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces la indagación en una autobiografía y en una exploración diagnóstica genera preguntas donde antes el sujeto tenía dogmas. Genera preguntas que abren camino, que permiten pensar los procesos identificatorios, permiten pensar los desencuentros afectivos, aquellas situaciones de las que se vio solo lo traumático. Y entonces se permite ver que también hubo riqueza, que también hubo oportunidad de fortalecerse. Y entonces aparecen, se pueden dejar a un lado ciertos, quizás pequeños resentimientos, para lograr elaboraciones virtuosas. Yo creo que los que elegimos vocacionalmente esta carrera estamos dispuestos a acompañar a las personas en este camino. Siempre pensamos que donde hay un dolor puede haber una nueva fuente de enriquecimiento personal. Y nos ofrecemos generosamente en ese encuentro, porque a veces, como muchas veces pasa en el análisis, se reeditan conflictos en la dinámica de transferencia, que a uno lo hacen sufrir nuevas situaciones difíciles que nunca había pensado, pero que realmente metiéndose en ellas y comprendiéndolas y ayudando a comprender al otro, uno descubre aspectos nuevos del paciente y de uno mismo. Entonces, releer y redescubrir una historia es siempre fuente de progresos, porque hay una perspectiva. También pienso yo que la persona que sigue la carrera de psicología no tiene una posición nihilista frente al dolor, sino que a veces, aun sin saberlo, tiene una posición esperanzada y donde cree que la fortaleza siempre se puede construir y que el dolor se puede curar y reparar.
yo como orientadora vocacional les digo esto, creo profundamente en esto. Una persona, vieron que a veces durante mis años de jovencita predominaba por ahí una visión del psicoanálisis determinista, o por lo menos así me lo hacían ver a mí. Y yo nunca estuve de acuerdo con esto, porque yo digo, si un hombre le dedica su vida a un nuevo territorio conceptual como es el psicoanálisis, debe creer que sirve para algo. Y si sirve para algo, sirve para curar y crecer, no para quedarse detenido en un conflicto. Para eso, ¿quién se va a quedar con la vela hasta las 3 de la mañana escribiendo? ¿No es cierto? Entonces yo pensé que me parecía a mí como jovencita que estudiaba, que yo tenía que encontrar qué el psicoanálisis tenía para ofrecer a la elaboración y al crecimiento. Y hoy me encuentro con que esta postura que toma epistemológicamente Lila, que es la del psicoanálisis contemporáneo, justamente es un psicoanálisis nuevo, que está mucho más de acuerdo con lo que yo pensaba. O sea, que el inconsciente es un inconsciente abierto, que la persona no está determinada, que siempre hay posibilidades de interpelación, de reelaboración, de construcción de algo nuevo en la vida. Y que entonces, ustedes piensen, nosotros nos ha tocado ser, en mi época, hemos analizado gente que era hija de la Segunda Guerra Mundial, con padres que habían escapado de campos de concentración. Bueno, y fíjense si no era posible hacer de tanto dolor algo nuevo, que esas personas hayan podido tener una buena relación con sus padres, esos que eran mis jovencitos, y hayan hecho familia, hayan tenido hijos, y hayan creído en la vida. O sea, de autobiografías que hubieran sido desastrosas, porque como familiares perdidos como Frankl, ¿no es cierto? Surgen personas que tienen ganas de ofrecer una visión de fortaleza, de esperanza, de que vale la pena escribir algo para que otro lo lea. Eso ya es, ¿no?, humanidad en sentido pleno. Entonces, en esa onda de lectura de psicoanálisis trabaja Lila, en esa onda de articular lo mejor que trajeron los anteriores, de escuchar aquello que aportaron, para ella, digamos, valientemente pensar, ¿y yo qué puedo hacer con esto? ¿No? Justamente, entonces digo, de la historia de ella tomo esa persona que sabe de técnicas, entonces que tiene ganas de explorar, no es solamente explorar en sesión, se explora también fuera de sesión. Y hay un aporte de psicoanálisis a la psicología en general, ¿no?, que no se debe perder. Y ella, fíjense que trabajó, digamos, en un tema muy delicado, que es el tema de la adopción durante mucho tiempo, y ella hasta llegó a pensar, pero puedo decir esto, no quería, que ella, uno de sus temas de tesis posible era pensar en la autobiografía en personas que habían vivido situaciones de adopción, que después por cuestiones metodológicas y técnicas nos costó más seguir esa línea, ¿no? Nos costó más. Pero ella justamente, fíjense que la adopción marca de alguna manera un quiebre en una historia, porque una persona que iba a ir por un camino toma hacia otro, ¿verdad? Y cómo el psicólogo puede ayudar a los adoptantes, al niño o niña en cuestión, a la familia en general, a que este proceso sea un proceso saludable, ¿no? Un proceso que sume, que integre, que traiga amor y buenos encuentros. Bueno, entonces ella ya pensaba que hay sucesos en una vida que marcan, que generan ruptura o recomienzo, ¿no? Entonces ella ya estaba en esa línea de pensar así, y que un psicólogo tiene mucho para dar en esas situaciones. De empezar por ahí, bueno, después siguió todo su camino acá en el doctorado, que como dijo muy bien Gabriela, esto muestra hasta dónde la lleva una persona el doctorado. Que como comienza, digamos, con una vocación de hacer un nuevo desarrollo en su vida y termina siempre transformado, ¿no? Ya, pero muy transformado, ¿no es cierto, Lina? O sea, porque siempre uno, cuando intenta ofrecer un pensamiento para otro, un pensamiento que es, bueno, todo el proceso de trabajo, un proceso de investigación, termina saliendo cosas de uno mismo y termina abriendo nuevos espacios en la vida personal, luminosos, en general luminosos. Entonces siempre es un camino, el doctorado, que a una persona, maestría también, pero que a una persona le genera obstáculos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Por dónde, en qué me metí? ¿Cómo? Pero es tanta la transformación, como vieron todas las cosas que en la vida cuestan, que a uno le generan, bueno, trabajo, de luchas internas, pero que a la larga lo hacen a uno conocerse mucho más. Y en cada obstáculo que se salva, uno gana reconocimiento personal y de las cosas de la vida, ¿no? Entonces, yo fui compañera de ese camino.
La verdad que yo estoy acá hoy porque me siento muy agradecida a Lila también, porque con ella aprendí una cosa que yo siempre pienso, que la docencia es un camino tan hermoso que a uno le permite acompañar procesos que valen tanto la pena, ¿no? Que tienen los encuentros más recónditos y más raros a veces, pero que siempre generan flores, nuevos crecimientos de nuevos brotes, de nuevas flores, de nuevos desarrollos. Uno se encuentra con otro que a veces, bueno, a veces llega como en un laberinto, a boca cerrada, ¿cómo seguimos? Bueno, y volvemos a intentar y buscamos otro camino, hasta que por supuesto el deseo y la vocación de hacerlo hace que uno llegue a la salida del laberinto. Es así. Entonces, yo creo que Lila se preocupó muchísimo y fue siguiendo todos los pasos del dossier. Buscó su estado del arte, buscó su marco teórico, como decía muy bien Gabriela, rastreó hasta San Agustín, con sus confesiones, como una especie de testimonio autobiográfico, como la autobiografía lo llevó a San Agustín a, ¿no es cierto?, a algo maravilloso. Bueno, entonces va desde allá, ella lo hizo con mucha generosidad, buscó y mostró, miren, fíjese, esta riqueza desde lo religioso, desde la teoría espiritual, desde todo, cómo nos suma, cómo nos lleva a ver a pensar que uno como psicoanalista no se detiene en una historia viendo lo que pasó, ¿no? Sino lo que la persona enuncia como pasado, aquello que cuenta y cree que le pasó. ¿Eh? Yo siempre le decía a Lila una frase que me impactó de García Márquez. Cuando él empieza la autobiografía dice, la historia de uno no es lo que pasó, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda. ¿Mm? Entonces a eso va Lila. Lila propone el encuentro con esa autobiografía, ¿no? Entonces a mí me parece que como muy bien señaló Gabriela, la metodología fue impecable, le da a uno pasos para saber cómo trabajar una autobiografía de la edad que sea, ¿no es cierto, Gabriela? Y cómo verla desde el análisis del discurso, cómo verla desde la parte morfológica, cómo detenerse en algunos aspectos para entender qué está diciendo una persona. Por ejemplo, Lilia tomaba un caso donde una persona hablaba del padrastro, era el hijo del padrastro, y entonces decía así, porque él me dice, o algo así, como una persona que había muerto hace tiempo, entonces el verbo denunciaba aspectos del duelo no elaborado o situaciones difíciles que no habían podido ser elaboradas. Entonces ella así, se convirtió Lila como Sherlock Holmes con la lupa o como una verdadera exploradora en un bosque, buscando ahí en un material muy diverso aquello que ella como psicoanalista estaba dispuesta a descubrir. Y lo interesante y generoso que nos deja un camino para nosotros, pero además nos muestra cómo hacer, con autobiografías que queramos hacer, cómo hacer para realmente con ello lograr una estrategia de investigación del inconsciente. Vos sabés, Gabriela, que te agradezco muchísimo que hayas citado a la doctora que citaste, Renata, porque yo vine cuando vos la trajiste acá a El Salvador, hice un curso con ella, y fue una mujer tan generosa, porque nos enseñó a cómo, nos dio un consejo que yo no me olvidé nunca, lo tomé de ella. Ella dice, pero ustedes saben cómo tienen que hacer para poder intervenir en un congreso, en otro congreso, en otro. Bueno, ustedes tienen que tener un tema de su especialidad. Entonces, siempre que sean convocadas para eso, ustedes van a poder hablar con sentido. Y van a poder decir algo que otro les sirva. Mirá qué consejo. Brillante. Bueno, así que bueno, te agradezco que la trajeron también y pienso que sería muy bueno para Lila que conozca su libro. Bueno, así que es un libro de referencia, ojalá que lo puedan poner, como dice Gabriela, en las clases de exploración diagnóstica. Y bueno, y un agradecimiento por estar aquí también acompañada. Dos cosas quiero decir. ¿Querés que leamos también la contratapa que te lo propuso Juan, ¿no? Tu director, no sé quién quedó como director, pero los dos. Los dos. Esa, Lila, qué bárbara, ¿no? Muy bien. Que te buscaste, no te buscaba cualquiera, o sea, Dios mío, ¿me entendés, Lila? Bueno. Me tocaron. Yo esperaba que me... A ver, acá, hola. Yo esperaba que estuvieran María Gloria y Juan Eduardo, pero la verdad es que cuando presenté el anteproyecto de tesis
fue como que se fueron dando, o sea, yo era lo que más deseaba, tenerlos a ellos, pero bueno, Bien, bien. se dio. Yo voy a leer una partecita, dos nada más cortita de también, a ver, prologaste vos, María Gloria, pero también hizo unas palabras Bauti Bellacar también. Entonces, y después voy a cerrar con lo de Juan y te dejo hablar a vos porque es la importante. Moti va a decir, el hecho de pasar del relato hablado a volcar sobre el papel lo vivenciado, se enfrenta con otros obstáculos que nuestra era etérea, que es como él está denominando a esta era de este momento, no se enfrenta, y es la manifestación de nuestros afectos en emoticones, frases armadas en pantalla de celulares, para poder encontrar ese pase importante de lo imaginario a lo simbólico que la palabra nos permite. Y Juan dice, existen varias vías para acceder al inconsciente, en particular a través de sus formaciones, los sueños, su vida regia, los lapsus, los chistes y la asociación libre en el curso de un análisis. Lila Gómez Altamirano propone otra vía interesante que se agrega a las anteriores, como es la autobiografía. O sea, pedir en el curso de las primeras entrevistas, pues esto es importante en dónde lo ubicás y de todo, el futuro analizando que escriba su propia historia. La propuesta consiste en seguir el entramado de la misma, no tanto como un enunciado de hechos acaecidos en el transcurso de su vida, sino desde la narrativa de experiencias vivenciadas subjetivamente. Evaluar si se inmoviliza en las aguas estancadas del enunciado o si se eleva las velas de su enunciación. En el entrecruzamiento de lo experimentado y de lo vivenciado se va remarcando cómo el sujeto elabora una historización emocional que permite tener una primera aproximación de su tejido elaborativo. Entre la literatura y la poiesis de un relato, la autora da lugar a una construcción rizomática que, sin abarcar todo lo posible de una existencia, visualiza la porosidad en la que el sujeto pueda demostrar hacia sus emociones y hacia lo desconocido de su inconsciente. Ítalo Svevo, con su libro Conciencia de Seno en 1923, fue un precursor de este método, cuando escribió su autobiografía a pedido de su futuro analista, discípulo de Freud y fundador del psicoanálisis en Italia. Como lo destaca la autora, la autobiografía puede revelar algunos de los conflictos inconscientes, tanto personales como vinculares, y anticipar la permeabilidad que el futuro analizando deja entrever sobre su apertura a su propio inconsciente. Su libro, extracto de su tesis, realizado en el marco del doctorado sobre lo disruptivo del psicoanálisis en la USAL, vitaliza la posibilidad que brinda la escritura, atravesada por la singularidad del sujeto, a la vez autor, narrador y personaje de su propia historización. Así que también me pareció bello. Bello, muy bello, exactamente. Lo tuyo también que dijiste es muy bello, Gloria. Así que, bueno, ahora te escuchamos, nos contás de la tapa y la... ¿no? Que estoy... Y todas las preguntas que me quieran hacer, por favor. Bueno, primero agradecer toda la lectura, el análisis y los aportes, ¿no?, que me han ayudado a pensar varias cosas que ahora comentaré. Y después agradecer la presencia de mis colegas y amigos y amigas, ¿no?, que están acompañando y apoyando este proyecto de diferentes formas. El libro surge de la clínica, surge del consultorio, digamos, de una adolescente, una puber de 12 años, que escribe en forma espontánea su autobiografía, a partir de cambios de grupo familiar conviviente, o sea, de distintas, de adopciones fallidas, o sea, de vinculaciones fallidas hasta que llega a la adopción y de haber convivido con otros niños en un hogar de niños. Entonces, ella, cuando llega al consultorio a los 11 años, para ordenar y para armar un poco, decide escribir su autobiografía. A lo largo del proceso, vuelve a escribirla en forma espontánea cuando en su carpeta, que queda en su carpeta, en sus producciones, en su caja de juego en aquella época y en su carpeta con los dibujos y las escrituras que iba haciendo, vuelve a releerlo años después y dice, no, es que yo acá me había olvidado una hermana por parte de padre, pero no de madre. Entonces,
agrega otra dimensión, ya era adolescente, cuando logra pensar, digamos, que su papá había tenido 2 relaciones en paralelo, pero bueno, que ella recuerda a esta niña contemporánea, y cuando después, en la época de pandemia, vuelve a escribir su autobiografía, ¿no? Vuelve como a historizarse, a ir relatándose. Entonces, a mí me pareció una herramienta bastante valiosa y útil, porque ella podía releer su escrito y podía reinventarse o reescribirse a partir de lo que íbamos trabajando en el análisis, ¿no? Pero ella misma iba haciendo este trabajo artesanal de su reescritura y de su autoobservación, ¿no? Me olvidé, esto está mal, lo corregía, lo adaptaba, ¿no? Lo cual a mí me permitía ir observando los movimientos psíquicos que ella hacía frente a su historia, y ir pudiendo recordar temas o datos que estaban silenciados y que iban tomando representaciones, digamos, ¿no? Esto me pareció muy importante, ella lo hizo en forma lúdica, y cuando surge la posibilidad de la tesis, bueno, me pareció que podía ser una herramienta valiosa, ¿no? Esta pregunta que vos traes, Gabriela, me parece muy oportuna. Yo me la he hecho mucho. Si es una técnica, si es una herramienta o una estrategia, creo que dijiste vos, para poder acceder al inconsciente, a mí me pareció valioso, y lo hablamos mucho con María Gloria y con Juan Eduardo. Lo pensé en algún punto como una tomografía, lo que sería una tomografía actual, como un mapeo cortical, digamos, como algo de lo que uno puede decir sobre sí mismo al comienzo de un análisis, de qué forma, y de lo que va a ir pudiendo modificar, rectificar de su propio discurso, ¿no? Y que puede, a lo cual puede volverse del propio puño, de la propia letra del escrito del paciente, ¿no? Que no es una interpretación del analista, es lo que yo dije, cómo lo dije, aunque no lo entendí, porque en la escritura he tenido un montón de experiencias con pacientes que escriben y que después no se entienden a la sesión siguiente lo que escribieron, no se entienden su propia letra, ¿no? Lo cual ha dado y ha abierto en un montón de cosas, de qué es lo que yo no entiendo de mí mismo, por qué. Un paciente, además lo he tomado en las entrevistas iniciales, digamos, yo tengo que entender todo lo que me pasa, me dice, si yo vengo acá justamente para trabajar lo que no entiendo, ¿no? Y bueno, abre una serie de dimensiones, pero ya funciona un poco como la intención es que funcione como un espejo, ¿no? Como algo que no es la interpretación o cómo recuerda uno lo que dijo, ¿no? A veces uno cuando se lee, de pronto le cuesta hasta reconocerse en lo escrito, ¿no? Creo que a muchos de los presentes que escribimos trabajos para jornadas o que escribimos, de pronto uno lee. A mí me pasa cuando releo el libro, que leo y digo, pero ¿quién escribió esto? ¿No? O sea, sin duda fui yo, pero quiero decir, uno entra a ese espacio donde también hay algo de ajenidad, ¿no? Y de apropiación, que es esto del lenguaje, que es esto de cómo uno se va apropiando de lo que va diciendo y del propio discurso. Cuánto del discurso de uno tiene que ver con los otros, porque en este estudio los 50 casos que trabajamos, que tomamos, 50 autobiografías de pacientes y 25 pacientes y 25 no pacientes, hablan mucho sobre la infancia, primera infancia y segunda infancia, ¿no? Considerándose, digamos, sectorizamos la primera infancia
en distintos rangos etarios, y los primeros, o sea, desde el recién nacido hasta los 5 o 6 años, tiene que ver con lo que uno escuchó que dijeron de uno. Pero hay recuerdo, pero a partir de los 3, 4, ¿no? Y sin embargo, en general la mayoría de las personas que escribieron las autobiografías empiezan relatándose y describiéndose a partir de qué mirada, ¿no? Cosas que también pueden empezar a rectificarse. En estas autobiografías yo no trabajo con fotos, pero también he tenido la experiencia de trabajar con fotos y las personas traen fotos, por ejemplo, el otro día, de una foto de una paciente adulta siendo bebé, que decía, yo no me prendía bien el pecho, era más bien desnutrida, y la foto, uno ve una bebé que está tomando el pecho, que está conectada la mano con el pecho de la madre, que es rozagante y con cachetes regordetes. Entonces, entrar a ver eso de, bueno, qué discurso circula, qué es lo que uno puede ver, en este caso, bueno, eran fotos, ¿no? Pero la idea es que esto funcione como una foto, ¿no? Como una foto propia o personal en donde uno pueda volver en el análisis y pueda apropiarse de eso o modificarlo, ¿no? Tomaron el tema del nombre, el nombre propio. Este es un estudio que yo tomo de Isidoro Berenstein, de Juan Eduardo Tessone. Isidoro fue es el papá de Paula, de Juan Eduardo Tessone, y que tuvo una mella muy importante en esta transformación subjetiva. Vos preguntabas por mi nombre, no está escrito el segundo nombre aquí, pero esto implicó que yo agregara el apellido materno. Entonces mi nombre cambió. O sea, de ser Gómez, he pasado con una rectificación en el registro civil a ser Gómez Altamirano por mi madre, ¿no? Que es de donde aparece, y yo tomo el rasgo y la tradición de la escritura de mi madre y de mi abuelo materno, ¿no? Entonces es ir repensándose y renombrándose y reconstruyéndose, ¿no? En esto que me parece que es creo que es una de las claves de los psicoanalistas, repensarnos, reescribirnos, renombrarnos permanentemente, porque me parece que es lo más rico del ser humano, ¿no? Esta libertad. Me preguntabas por la tapa. La tapa es un cuadro de una artista mendocina contemporánea llamada Laura Ruthman, que surgió porque yo le pedí que dibujara para regalarles a Juan Eduardo Tessone y a María Gloria Fernández un recuerdo. Entonces le dije algo relacionado con Mendoza, entonces las montañas, y con la escritura de la autobiografía. Y entonces, en Mendoza vivimos con este fondo. En Mendoza lo tenemos. En Mendoza existen. Acá hay que ver el cemento, uno pintarse en esos márgenes, me encantaría. Nosotros tenemos esta posibilidad de estar en 10 o 15 minutos internados en la montaña, media hora o de acuerdo a donde queramos ir, pero tenemos las montañas y las miramos permanentemente, o sea, sabemos que es nuestro punto de referencia. Allá de lo materno y una serie de significaciones. Y este cuadro es un cuadro que tiene María Gloria en su casa. Juan Eduardo tiene uno parecido, pero es con una bicicleta, pero está el de María Gloria. María Gloria tiene el cuadro en su casa y fue inspirado en la tesis, digamos, ¿no? En el trabajo de investigación en donde Laura, que está haciendo ahora
está una exhibición en la legislatura mendocina, bueno, lo pudo transcribir, digamos, pudo darle figurabilidad a esto de la autobiografía, que ella lo interpretó, ¿no?, como las hojas volando, esto que está en movimiento, que no es algo estático, que tiene que ver con lo antiguo de la máquina de escribir, con el contexto y con varios indicadores de lo que, sin conocer ella el libro, yo propongo como guías o como dimensiones de análisis para poder acceder a un escrito autobiográfico, ¿no? Como caminos, a ver como huellas, como dijo María Gloria de Sherlock Holmes, bueno, qué huellas o qué significantes, qué podemos tener en cuenta para acceder al inconsciente, para hacer una lectura de la modalidad de procesamiento psíquico de un sujeto a partir de su escrito, ¿no? De lo que él habla y de cómo, qué dice y qué no dice también, ¿no? Y cómo dice a partir de hechos, o sea, dice a partir de emociones en relación a los hechos, dice a partir de inferencias que hace de su propio escrito, de su propia letra, de sus propios... Todo esto uno lo puede ver incluso para ver si es más fácil acceder a una psicoterapia, qué características va a tener el análisis, cuánto de disociados están los afectos de las representaciones, cuánto el paciente viene pensándose y haciendo inferencias sobre su propia vida o sobre sus propias experiencias de vida, o sea, qué permeabilidad hay en ese psiquismo para expresarse, ¿no? Y bueno, y la idea es que en un análisis la autobiografía vaya modificándose, ¿no? Quede como un libro para seguir escribiéndose, digamos. ¿Quieren aprovecharla? Ya la tenemos acá en vivo y en directo, porque yo sigo pensando cosas y, bueno, facilidades para hablar tengo, les aviso por las dudas, pero alguna pregunta, algo que para interactuar con Lila. No, decía que a mí me interesó mucho el tema de la adopción y cómo lo abordabas desde el psicoanálisis, y tiene que ver con esto de reescribir su propia historia o con las rupturas que se hablaban previamente. Me interesa mucho el tema de la adopción y el psicoanálisis, así que me gustaría escuchar qué tenés para decir al respecto. Este libro no aborda el tema de la adopción, digamos. La chica era adoptada y que ella escribía. Es una situación que no está comentada en el libro, digamos. Es de donde surge mi interés en pensar esto como herramienta clínica, en realidad, que debería haber sido, claro, si volviera a escribir el libro lo agregaría, ¿no? Estas cosas de que uno, claro, que en realidad uno escribe y ya, y agregaría un montón de cosas, y acaba de salir de la editorial, ¿no? Es lo que nos pasa. Este dato no está puesto, y el tema de las personas con historia de adopción o con cambio de grupo familiar conviviente fue uno de los temas que yo quería entrecruzar, que surgió de una investigación piloto que hicimos durante el doctorado con un grupo de colegas, y donde pudimos observar las experiencias que tenían estas personas, si podían hablar o no de esto, porque cuando es más, siguiendo la teoría de Moti Ben-Yakar, cuando la persona tiene estas situaciones más, digamos, experimentadas como un hecho más traumático, no va a poder hablar tanto de esto porque no está unido el afecto con la representación. Entonces es interesante cuando uno toma la entrevista verbal y toma la escritura de la autobiografía, que hay temas que no pueden ser escritos, pero sí pueden ser nombrados. Y a veces son nombrados a partir de lo que uno pregunta, pero no como forma espontánea de lo que la persona trae en su escrito, ¿no? Entonces, bueno, esto que vos preguntas es un tema que yo sigo investigando, digamos.
digamos, pero será otro libro. Segundo libro. Otro libro. O el comentario postdoctoral, ¿no? Hay muchas cosas, así que... ¿Algún comentario? Sí, mi Angelita. Nada, que otro libro impresionante, tu capacidad de producir y de escribir. Y si hay algo que admiro de Lila es eso, como la tenacidad y un poco la posición esperanzada y generosa, las dos cosas. Y que, bueno, del libro no lo leí todavía, así que espero llevarme uno. Pero te quería hacer una pregunta en relación a esto que ustedes comentaban, de que tomaron 25 autobiografías de personas en tratamiento y 25... Si hay alguna diferencia, porque intuitivamente me da como la sensación que la autobiografía que uno hace solo es como un punto de llegada y el uso que vos por lo menos lo que hablaron acá, que se hace en análisis, es como un punto de partida. Quería saber si había diferencia. Sí, es una muy buena observación. Eso, Eugenia, fue... las 25 autobiografías fueron tomadas en las primeras entrevistas, digamos, las entrevistas iniciales de análisis, ¿no? Pero fue solicitado que escribiera la autobiografía el que quería y que iban a ser tomadas para una investigación. Entonces sí, yo lo que observé es que están más focalizadas en el interés de esta persona en relación al motivo de consulta, o sea, no hay una mirada general de la autobiografía, están más focalizadas en algunas escenas de su vida, son más puntuales y más detalladas, y están escritas, digamos, con una intimidad que es la que va a ser en el análisis, o sea, están escritas sabiendo que yo las iba a leer y que las íbamos a trabajar también, pero más digamos, en intimidad, en cierta intimidad. Las otras 25 personas fueron invitadas a participar de la investigación. En general son personas que les interesa la escritura, y lo que yo pude observar es corroborar las diferencias que ejemplifiqué al comienzo, que es lo que comentaba Gabriela. Yo hice un cuadro comparativo entre la escritura de la autobiografía como técnica de exploración psicológica y como escritura literaria. Y esas características, esas diferencias, pude corroborarlas en relación a las personas que escribían su autobiografía como interés, como gusto, con una mirada general de la historia de vida, o sea, con una mirada global, con un nivel de metáfora y de simbolización. En general han sido personas, eso surgió como dato posterior, que ha tenido su análisis personal, que vienen de análisis, y que tienen interés por la escritura. Entonces tienen una, digamos, una forma de expresión y de utilización de la herramienta de la escritura como forma del autoconocimiento. Sí, pero sin ser terapéutico, porque ellas sabían que escribían con, digamos, escribían para ser más, digamos, como escuchadas por más personas, ¿no? Quizás como con menos intimidad, pero con una mirada más global. Aún así, varias de estas personas tuvieron sus hallazgos durante la escritura. Incluso una persona que llevaba muchos años de análisis, escribió y pudo poner: ahora, recién ahora me doy cuenta que cuando murió mi madre, a los 6 años de ella, me mandaron a dormir en la habitación donde había visto a mi mamá agonizando meses antes, ¿no? Porque el padre vuelve a casarse rápidamente y entonces la cambian de habitación. Ella va a la habitación de la madre y el padre
a la que era de ella, ¿no? Entonces fue ella la que me dijo, me dice, es muy movilizante escribir la autobiografía. Me dice, mira que yo llevo muchos años de análisis. ¿Vos escribiste tu autobiografía? Entonces, yo venía escribiendo algunas cosas, pero me pareció que era importante y yo incluyo escritos autobiográficos aquí, al comienzo y al final, ¿no? Como dice el dicho, nobleza obliga. O sea, están los otros, que fue toda una cuestión porque los analistas no hablamos, claro, y los pacientes van a leer y uno abre y se expone, pero aún escribiendo, claro, uno encuentra un montón de cosas. Escribiendo esto me di cuenta de que en realidad yo siempre les pedí a mis abuelos la autobiografía. No cuentos, yo les decía, contame cuando eras chiquito. Contame, y tengo relatos que no tienen ni los propios hijos. Desde muy chiquita me interesaban, era muy curiosa, entonces quería que me contaran la vida de lo que les había pasado. Bueno, eso me di cuenta escribiendo ahora, ¿no? La autobiografía. Escuchando la Lila, que usted se lo está diciendo tan bien, que lo absolutamente creativo, que es la metodología cualitativa de investigación, porque ustedes saben que en las formas más positivistas la subjetividad del investigador está fuera de campo y no correspondería para nada que una persona exprese lo que está expresando Lila. Sin embargo, la riqueza de que ella, progresando en el conocimiento de otras autobiografías, se exponga y cuente la propia, nobleza obliga, como dice ella, muestra la absoluta vigencia de un investigador latiendo en aquello que está investigando, ¿cierto? Con la riqueza que eso permite y que realmente logra niveles de objetivación después que le permiten hacer su libro, ¿verdad? Pero bueno, así que muestra muy bien ese su libro. Como técnica está bueno porque en algún lugar puede sustituir como la anamnesis, ¿no? Que la hace el terapeuta o el analista. Sí. Y esto, digamos, es como darle la palabra al paciente de inicio. Exactamente, porque además todos los pacientes en análisis hablan de la vida y de, ¿verdad? O sea, y se van describiendo y van trayendo anécdotas. Y es tener el espacio, es el tercero, ¿no? Es eso que podemos ver los dos, el paciente y el analista, ¿no? Que es una producción del paciente, digamos como la observación, la investigación en consultorio, porque termina siendo un objeto a investigar por ambas partes, que está sin el matiz del analista, sin la interpretación del analista, porque incluso yo soy de escribir mucho cuando el paciente habla, y tomaba la autobiografía verbal, entonces yo escribía todo lo que el paciente decía, pero claro, uno no recuerda todo lo que dice, y tampoco uno filma las sesiones. En cambio, cuando el paciente ve de su propia letra lo que escribió, es bastante interesante lo que se produce. Incluso a veces lo he tomado oral, o sea, la autobiografía oral y escrita. Que me acuerdo de una paciente que se quejó y me dijo, pero si ya te lo dije, ya te lo conté. Cuando la escribió otra cosa que nada que ver. Nada que ver. Y ella misma me pudo decir, habían pasado pocas sesiones, me dijo, yo nunca pensé que iba a escribir de esto. Surgieron los abuelos y la inmigración. En la segunda o tercera, las primeras entrevistas, ¿no? O sea, aparecen datos, abusos sexuales, el ejemplo que contaba María Gloria es de un abuso sexual infantil, que la paciente lo relata la tercera entrevista, ¿no? O sea, salen datos que nos sorprenden, creo, ambas partes. Cómo salen a flote, bueno, del inconsciente. Así como ella encontró el enlace con lo de la adopción, con lo de género, yo cuando esto de la autobiografía,
también el concepto de autopercepción, ¿no? De Tal cómo cual. me autopercibo. Tal cual. Que por ahí el psicoanálisis lo ha dejado como, como si no importase cómo una persona se percibe a sí misma. Me parece que ahí digamos, la experiencia con la cuestión de género esto te atraviesa. Un dato bien interesante es que ninguna de las 25 autobiografías de pacientes y de no pacientes, o sea 50, ninguna habla de género. La consigna es absolutamente abierta, es escribí tu autobiografía, o sea, o tu historia de vida, o sea, no hay nada más que eso. Y no respondemos, eso lo trabajamos mucho con María Gloria, que fue la que guió la parte metodológica, ningún tipo de sesgo de nada, ¿no? Ninguno tiene en cuenta el género. Había una persona que había hecho un cambio de género, pero tampoco ni tampoco el lenguaje, el masculino y el femenino, o sea, ninguno, lo espontáneo fue eso, ¿no? Eso que da para hablar. No hablan casi de las parejas. El vínculo más importante de las 50 autobiografías es con la madre. Con la madre. Luego el padre, luego los hermanos, o sea, a nivel de frecuencias, ¿no? De un análisis más cuantitativo, además de lo cualitativo, pero no las parejas mucho más, y en relación a la identidad, porque la mayoría de la muestra fueron mujeres, la maternidad como algo muy importante, o sea, de autodescribirse, soy madre. Lo más importante que me pasó es esto, lo profesional en segunda instancia, para todos también, o sea, no es como un baluarte tan fuerte, ni en los hombres tampoco, pero la maternidad es muy fuerte y la relación con la madre, lo más importante, es de las 50, lo cual da para pensar una serie de cosas en relación al Edipo y cómo se seguirá dando esto después, ¿no? La madre como figura importante de, bueno, la función, ¿no? La función. Bueno, no nos da el tiempo y que tenemos que seguir en otro espacio, ¿sí? ¿No? ¿Le avisamos a todos que seguimos en otro espacio? Sí. Muy bien. Entonces nos la llevamos a Lila a otro espacio, a poder seguir charlando, porque ahí por ahí se animan más a preguntarte. A mí ya se me surgió otra pregunta, pero bueno, te la haré arriba. Y nos vamos a ir al primer piso, exactamente, donde tenemos una especie de ágape, de brindis, para homenajearla obviamente, y nos homenajear obviamente Lila, y le podemos seguir haciendo preguntas autorizadas y no autorizadas acerca de la biografía, exactamente, el backstage de autorizada o no autorizada. Porque otra parte de las montañas que viene de Mendoza es el vino. Claro, entonces exactamente. Ahora vamos a la otra parte de lo romántico de las montañas. Bueno, los esperamos.